Bueno, pues hoy os traigo otro nuevo vídeo sobre cuál es el criterio de signos que hay que aplicar a las fuerzas cuando tenemos un problema de plano inclinado o bien de poleas. Es muy sencillo este tipo de problemas, son bastante mecánicos. Lo único que tenéis que tener en cuenta es precisamente el criterio de signos. Es muy importante dibujar el problema, siempre lo primero que hay que hacer es dibujar el problema, ya sea de plano inclinado, ya sea de poleas, y una vez dibujado el problema, dibujar, pintar, expresar las fuerzas que actúan sobre el objeto. En este caso, si se trata de un plano inclinado, por ejemplo, podría ser un ejercicio en el que un cuerpo desliza sobre un plano inclinado hacia abajo. Pues el cuerpo está sometido a tres fuerzas: al peso, a la normal y a la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Como podéis observar, estas tres fuerzas no van en las direcciones o del eje X o del eje Y. Si nosotros trazamos el eje X y el eje Y, siempre el eje Y perpendicular a la superficie del plano inclinado y el eje X siempre paralelo al plano inclinado, es decir, en la dirección del movimiento, como podéis observar, la normal sí va en la dirección del eje Y, la fuerza de rozamiento sí va ya en la dirección del eje X, pero el peso no va en la dirección ni del eje X ni del eje Y. Pues para eso tenemos la descomposición de fuerzas, para que la suma de las dos fuerzas en las que descomponemos el peso, P sub X y P sub Y, su suma nos da precisamente P. Ya aprendimos en un vídeo anterior por qué es importante descomponer una fuerza en sus componentes cartesianas. Descomponiendo P en sus componentes P sub Y y P sub X, logramos que ahora P sub y P sub X sí vayan en las direcciones de los ejes X e Y, y ahora podemos sumar las X con las X y las Y con las Y. Fijaos, aquí lo más importante, lo que soléis fallar muchas veces, es en esto. ¿Cuánto es P sub X y cuánto es P sub Y? Pues fijaos, si nos damos cuenta que el ángulo del plano inclinado es este de aquí, y por semejanza de triángulos, este también es el ángulo alfa, este ángulo y este ángulo son iguales. Pues fijaos, P sub I está al lado del ángulo, es contiguo al ángulo, adyacente al ángulo, irá con el coseno. Mientras que P sub I es opuesto al ángulo, fijaos, es P sub I, que es este vector, que es lo mismo que este lado del triángulo, está opuesto al ángulo. Por tanto, irá con el seno. Vamos a expresarlo. Sería P sub X sería P por el seno de alfa. Recordad que P sub X está opuesto al ángulo, esto es P sub X, y es opuesto al ángulo, y por tanto va con el seno. Es decir, ¿cuánto vale P? Pues masa por gravedad por el seno del ángulo, y ya hemos calculado P sub X. ¿Cuánto valdrá P sub Y? Lo mismo, P por el coseno del ángulo. Recordad que P sub Y es adyacente, pegado al ángulo, por tanto va con el coseno. Pues será mg por el coseno de alfa. Y ahora, simplemente, si recordamos que la fuerza de rozamiento, que es la otra fuerza que nos queda, es mu por la normal, siempre mu por la normal, y en este caso la normal se contrarresta con P sub I, es decir, la normal es lo mismo que P sub I, y P sub I ya lo acabamos de expresar, es mg coseno de alfa. Por tanto, F sub R será mu por mg coseno de alfa. Para resolver estos problemas de dinámica es muy sencillo. Simplemente aplicamos la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y lo único que tenemos que hacer es aplicar esta segunda ley de Newton tanto en el eje X como en el eje Y. Si lo aplicamos en el eje X, ¿cuál será el balance de fuerzas? Fijaos, tenemos en el eje X tenemos una fuerza que va en la dirección del movimiento, por tanto positiva. Ese es el criterio de signos. Fuerzas que van a favor del movimiento son positivas. A favor del movimiento
las consideramos positivas. En contra del movimiento, pues las vamos a considerar negativas. Por tanto, fijaos, en este caso, en el eje X tenemos una fuerza P sub X y una fuerza F sub R, que van en las direcciones del eje X. Pero esta va a favor del movimiento y F sub R va en contra del movimiento. La fuerza de rozamiento siempre va en contra del movimiento. Por tanto, en el eje X, el balance aplicando la segunda ley de Newton será P sub X menos F sub R es igual a la masa por la aceleración. Ya sabemos cuánto vale P sub X, ya sabemos cuánto vale F sub R, pues ya está. Y en el eje Y, por el contrario, fijaos, tenemos también dos fuerzas. Tenemos la normal y tenemos P sub I, pero están balanceadas, es decir, no puede una más que la otra. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo desliza hacia abajo, pero no sube ni baja, lógicamente. Por tanto, en el eje Y tendremos normal menos P sub I igual a 0. Porque no hay movimiento en el eje Y, solamente hay movimiento en el eje X. Es decir, esto nos dice simplemente que la normal es igual a P sub I, que es lo que hemos hecho aquí. Que la normal es igual a P sub I. Justamente esto. Y ya simplemente sustituyendo, pues resolvemos el ejercicio porque nos pedirán seguramente la aceleración o la fuerza de rodamiento, nos pedirá varias cosas. ¿Vale? Vamos con la polea. Para las poleas, fijaos, cuando tenemos dos cuerpos, M1 y M2, que están en una polea y se van a mover, lo primero que tenemos que hacer es suponer el movimiento. Lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios es suponer el movimiento. ¿Hacia dónde previsiblemente se va a mover esta polea? Pues si nosotros, por ejemplo, vamos a imaginar que la polea se mueve hacia acá, hacia la derecha, en sentido horario. Pues fijaos, este cuerpo baja y este cuerpo sube, ¿vale? El criterio de signos es el siguiente. Siempre a favor del movimiento las fuerzas positivas, siempre en contra del movimiento las fuerzas negativas. Por tanto, si aplicamos la segunda ley de Newton a cada uno de los cuerpos que pende de la polea, vamos al cuerpo 1. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton al cuerpo 1. Hemos dicho que las fuerzas a favor del movimiento son positivas y las fuerzas en contra del movimiento negativas. Por tanto, si esto sube y esto baja, a favor del movimiento está T. En contra del movimiento está el peso de ese cuerpo. Pues T menos P sub 1 será M sub 1 por A, por la aceleración a la que se mueve este sistema. Para el cuerpo 2, pues fijaos, este cuerpo baja. Por tanto, P sub 2 va a favor del movimiento, el de bajada, pero T se opone al movimiento. Luego P sub 2 será positivo y T será negativo. M sub 2 por A. Tenemos un bonito sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver mediante cualquiera de los métodos matemáticos que conocéis perfectamente. Igualación, sustitución o reducción. Yo, desde luego, siempre aconsejo que el de reducción es muy sencillo. Simplemente sumando estas dos ecuaciones, si las sumamos las dos, T menos P sub 1 más P sub 2 menos T, las T se van. ¿Y qué me queda? Pues P sub 2 menos P sub 1 es igual a M1 más M2 por A. Y aquí ya podemos resolver fácilmente porque podemos despejar la aceleración, que será seguramente lo que me pida, y luego, sustituyendo en cualquiera de estas ecuaciones, calculamos la tensión. Veis que simplemente teniendo en cuenta el criterio de signos y dibujando correctamente un problema de dinámica, no tiene más dificultad.